Hola a todos, buenas noches. Les quiero dar la bienvenida a esta sesión en vivo que hacemos todas las semanas, 2 veces a la semana. Este sería el primer encuentro de esta semana y nos queda el de mañana a la mañana, ¿sí? El día de hoy, en realidad a la noche, porque estamos en horario nocturno, vamos a hacer este análisis del mercado financiero, donde vamos a hacer un repaso de las principales noticias que tenemos, tanto las que han pasado hoy como las que se esperan para el resto de esta semana. Vamos a ver también algunos tips en el caso de que vayan apareciendo algunos puntos para tomar nota de ellos mismos, por supuesto, y hacer una revisión de oportunidades de inversión, ya sean anteriores o que se den y que la estemos esperando, ¿sí? Este seminario es organizado por New Capital Securities para todos ustedes. Son seminarios gratuitos y todos se graban para que ustedes puedan participar en cada uno de ellos. Este es el email del área de soporte, support@newcapital-mediosec.com. Todos los seminarios se graban y se suben a mi canal de YouTube donde ustedes los pueden chequear. ¿Mm? Mi nombre, para aquellos que no me conocen, es María Emilia Jiménez. Soy técnica en gestión financiera, soy trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Y aquí están algunas de mis redes para que ustedes puedan seguirme y estar atentos a las publicaciones que voy realizando, más que todo para estar ayornados con los últimos acontecimientos del mercado. Vamos a iniciar primero con la parte de las noticias para ver qué es lo que ha pasado hoy, qué eventos económicos han tenido protagonismo y vamos a ver también qué se espera para el resto de la semana. Para comenzar con esto, quiero tomar primero la parte de lo que es el calendario económico. Estos datos ya han sido publicados el día de hoy y hemos tenido algunos que son muy importantes. Aquí uno de los interesantes que me pareció que teníamos que hablar hoy es este, digamos, todo lo que tiene que ver con la parte de la inflación. Tenemos que zona euro, que era, digamos, uno de los países que venía más atrasados con el tema de poder bajar la inflación dentro de los países de primer mundo, ¿sí? La inflación anualizada, ¿m? Que estaba en 5,3, ahora está en 5,2, ha bajado levemente, pero la inflación mensual, que venía de un terreno negativo, ha vuelto a subir la inflación mensual, ¿sí? Y por otro lado, tenemos la inflación subyacente, que de 5,50 bajó a 5,3. En todos los casos, podemos decir que si obviamente tomamos de referencias las anuales, podemos decir que están bastante por encima del 2% de objetivo. Están más de 2 veces. Por lo tanto, zona euro es más factible que continúe con su política de tasas elevadas, porque se utilizan para combatir justamente la inflación y para irla bajando de a poco. Actualmente, la tasa de interés de zona euro, vemos que es del 4,50, un punto por debajo de Estados Unidos, ¿sí? También un punto por debajo de Nueva Zelanda, medio punto por debajo de Canadá, 75 puntos por debajo de Reino Unido, o sea que viene un poquito más atrás, tiene la inflación más alta, así que bueno, tiene que seguir trabajando, tiene que continuar con su camino. Otro de los datos interesantes que podemos ver con respecto al mismo tema, con respecto a la inflación particularmente, y tenemos a Canadá, donde también ha publicado la inflación. Podemos ver que en el caso del subyacente anual está bastante más bajo, la zona euro está en un 3,3, está en un muy buen punto, está incluso mejor que Estados Unidos, la inflación subyacente en Estados Unidos está por arriba del 4, y la mensual está bastante bien. Así que Canadá viene haciendo un gran trabajo y está en una zona de más relajación con respecto a Estados Unidos, por ejemplo, y ni hablar de que es zona euro.
Bien, ahora hay otra tasa que se publica hace muy poquitito, que fue la última del día, digamos, que es la de China, donde se mantiene todavía en 3,45. ¿Mm? No la ha bajado más de lo que lo venía haciendo. Así que el día de hoy se han publicado estas. Pero según lo dicho por Christine Lagarde, dio a entender que era la última subida de tasas. ¿Será así? ¿O esperaría que siga subiendo? Y el tema con Christine Lagarde particularmente, yo entiendo que ella obviamente es la cabeza del Banco Central Europeo que ha tenido este dicho, pero muchas veces ella ya ha demostrado de que empieza diciendo una cosa y termina haciendo otra. ¿Mm? Yo quiero que ustedes se fijen en el dato. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? En el momento en que la inflación en zona euro estaba subiendo, ella mencionaba que era transitoria y que no era algo de preocuparse, hasta que la inflación se le fue muy por encima y empezó a actuar de forma rápida, es decir, haciendo subidas muy bruscas. Cuando otros países estaban teniendo ese comportamiento, zona euro no, y Christine Lagarde se mantenía bastante al margen, hasta que reaccionó de golpe. Ahora dice que no habría más subidas. Puede ser que no haya, pero para eso necesitamos que la inflación siga cayendo, porque si la inflación sigue igual, no le va a quedar otra que subirlas. Y si no lo hace, sería una mala gestión por su parte. O sea que los banqueros pueden decir cualquier cosa, el tema es qué es la realidad. Los números hablan por sí solos. Sí puede ser que ella esté hablando quizá que ve, a ver, vamos a ver la inflación. Vamos a buscar en los datos específicamente para que ustedes lo vean, la evolución. Porque aquí es donde hay que tratar de tener también eh, un pensamiento crítico. ¿Sí? A ver, zona euro. Vamos a ver la inflación. Sepamos que el objetivo es 2%, y que está lejos. Y podemos ver que del techo máximo que tuvo en este último periodo de tiempo, donde la inflación llegó a los dos dígitos, 10,6, y a partir de ahí comenzó a caer, ha caído una gran parte, pero todavía le falta. Es decir, que si esto no sigue bajando hasta el objetivo, pueden ser dos cosas, o que mantenga la tasa igual, o que la suba, pero bajarla no. No la puede bajar porque corre el riesgo de que esto se le vuelva a subir. Quizá pueda ser que la mantenga en 4,50, quizá haga el intento de hacerla, de hacer ese movimiento, pero la información real de lo que va a pasar nos lo va a dar los datos, porque ellos son políticos y pueden decir cosas simplemente para sonar agradables. Recuerden eso. Los políticos hablan y a veces hablan realmente porque es lo que es, y a veces hablan por hablar. Y eso uno lo ve en todos los políticos del mundo. Tratan de dar una imagen, de contener los nervios, de que la gente no se ponga loca, de que la volatilidad en los mercados no se acelere. Tratan de contener y obviamente no pueden o prefieren no dar mensajes tan bruscos. Ningún político puede hacerlo o tratan de no hacerlo. Ahora la realidad habla por sí misma. Vemos que la tasa alcanzó de inflación el máximo en octubre del 2022. Vamos a ver la tasa de interés. En octubre del 2022, vean, ahí donde voy a marcar, octubre del 2022, acá la tasa de inflación estaba en su punto máximo. Y tuvieron obviamente que seguir subiendo la tasa para poder bajarla. Y la han podido bajar, por supuesto, han podido hacer ese camino de bajar tasa de inflación porque la tasa de interés ha mantenido un camino ascendente. Quizá puedan darse el lujo, hay que ver cómo responden los precios, de mantener la tasa en 4,50.
mantenerla, 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 siempre y cuando la inflación acompañe esa mantención. Si no la acompaña, no le va a quedar otra o que volver a subirla o no hacer nada, que también puede ser que no hagan nada, y se le vaya todo, ya saben a dónde. ¿Mm? No quiero decir la palabra, ¿sí? Porque son seres humanos y pueden decidir no hacer nada. Pero bueno, las consecuencias van a saltar a la vista, ¿sí? Bien, ¿se entiende entonces el punto de lo que quiero, de lo que mencioné? Está bueno que se guíen de lo que dicen los banqueros, los presidentes, los distintos miembros de cada uno de los gobiernos, pero a eso hay que compararlo con los datos también, ¿sí? Los datos, mientras sean de fuentes confiables, obviamente hablan por sí mismos, ¿sí? Así que el día de hoy se han publicado la tasa de China, de lo que es la tasa de interés, que está en 3,45, se ha publicado la inflación de Canadá, se ha publicado la inflación de zona euro y ya mañana tenemos también otros datos importantes porque a la 1 de la mañana, nosotros seguramente vamos a estar todos durmiendo, se va a publicar la inflación de Reino Unido, que como verán la previsión está en el 7%. Reino Unido está bastante peor en torno a lo que es la inflación que otros países. Ya que estamos acá, podemos ver, buscar Reino Unido, que está bastante peor, tasa de inflación. A ver que borro, eso quedó ahí. Y como verán, la inflación ha tenido un camino de descenso, pero está casi en 7%. Está muy lejos del 2% y se espera, si vamos al día de mañana, que de 6,8 vuelva a subir al 7. Se está esperando que no sea tan bueno el dato, ¿sí? Bien, eso con respecto a estos datos que se vienen publicando en estos últimos días. El día de mañana entonces vamos a desayunarnos con la inflación de Reino Unido y después, más a la tarde, vamos a tener a las 13 horas, horario de Perú, como se puede ver por acá, tenemos la publicación de la tasa de interés de Estados Unidos que se espera que se mantenga en 5,50, en el mismo número en el que está ahora. ¿Mm? Para refrescarnos la memoria de cómo viene la inflación de Estados Unidos, simplemente vamos a buscarla aquí en la misma página, Trading Economics, que a mí me gusta mucho usarla, y podemos ver que la inflación está en un 3,7. Podemos ver que vino cayendo desde su máximo y ha hecho estos últimos 2 meses, tanto acá como acá, un pequeño rebote hacia el alza. ¿Mm? Lo esperable, lo óptimo sería de que o se mantenga o que vuelva a bajar, pero no que nos dé un tercer mes con alzas, más allá de que sean pequeñas, significa que está habiendo algo ahí extraño, ¿sí? Eso es lo que no debería darse, ¿sí? Más allá de que mañana no se publica la inflación, se publica la tasa de interés, pero es esencial para que la tasa se mantenga y no suba, la tasa de interés, que la tasa de inflación no vuelva a tener ese efecto rebote. ¿Bien? Dentro de todo estamos en un 3,7 de inflación, no es un número malo. La tasa de interés está en 5,50, está bastante por encima, ¿sí? Es decir, que tenemos una tasa de interés real positiva. ¿A qué me refiero? Ahí leo el comentario. Si ustedes hacen 5,50 menos 3,70, se dan cuenta que hay una tasa positiva del 1,8%. ¿Mm? Es decir, que las personas que depositan su dinero en el banco le ganan a la inflación con el dinero que obtienen, que es algo bastante interesante y no todos los países lo tienen.
Sí, vamos a ver el barómetro de los tipos de la Fed, ya que mañana se decide la tasa de interés. A ver que borro ese círculo que quedó ahí. De momento la inflación está bastante contenida. Vemos que el 98% de los votos muestran que la tasa va a mantenerse igual, en 5,50 la tasa de interés. ¿Mm? Pero bueno, hay que ver que los siguientes datos de inflación no sigan rebotándose el alza porque si no eso no va a estar bueno. ¿Mm? Y vemos que la tasa de interés ha tenido un camino de alzas, que al principio esas alzas fueron bastante bruscas y después ven que se ha ido suavizando. ¿Mm? Es como que esta parte se ha hecho más plana, ¿sí? Si no lo pueden ver ahí, lo podemos llegar a ver, como columnas. Bueno, más o menos por ahí se ve un poquito mejor. Se ve que al principio fue brusca la subida y ahora está un poquito plano y esta sería, ya ha sido mantenida la tasa. No es la primera vez. ¿Mm? Así que bueno, vamos a ir viendo. El porcentaje está en que la probabilidad es casi el 100% de que se mantenga. Yo creo que es bastante eh, esperable esto, va acorde a la información, siempre y cuando la inflación no nos dé sorpresas y siga rebotando, siga teniendo movimientos alcistas. Eso sería lo que no estaría bueno de esperar. ¿Mm? Así que bueno, ese va a ser el dato más interesante de la semana prácticamente. Tenemos también el PBI de Nueva Zelanda. Para ver el PBI trimestral ya tenía un dato previo negativo, que estaría bueno que no fuese de nuevo así, porque si no, 2 trimestres consecutivos negativos, estamos hablando ya de una posible recesión. Así que eso es lo que no está bueno. Si vamos a los datos de esta semana, ya sacando lunes, martes y miércoles, que ya lo hemos repasado, nos quedaría entonces el día jueves y viernes. El jueves se decide la tasa de interés de Franco, de Suiza, y parece que la tasa va a subir en 25 puntos básicos para llegar al 2%. Eso es lo que se espera de momento. Después, bueno, también está la tasa de Noruega para aquellos que operen esta moneda, es una moneda, digamos, más exótica, donde también se prevé un aumento de tasa de 25 puntos básicos. Y también va a estar la decisión de Reino Unido, donde se prevé que aumentaría en 25 puntos básicos hasta 5,50. O sea que como verán, la gran tendencia en general es aumentar la tasa. Obviamente no todos lo hacen, pero ninguno lo está disminuyendo, salvo China. China es la única economía que está disminuyendo su tasa de interés. Se los muestro por acá. Si nos vamos a la tasa de interés, que está en 3,45, como vimos al principio, podemos ver que la viene bajando desde el año pasado. Es la única economía dentro de las más grandes, las más importantes, por supuesto, de los países más grandes del mundo, que viene bajando su tasa de interés, porque ni siquiera Japón lo viene haciendo. Japón la tiene igual, no la ha movido. Está negativa, sí, pero no la ha movido. China la viene bajando progresivamente, de a poquito, y es el único país que va haciendo eso, mientras los demás o la mantienen, pero siempre está el sesgo de subirla, porque sus inflaciones están atravesando ese movimiento que hace necesario que se suman las tasas. ¿Mm? Y bueno, también vamos a tener más tarde, dentro de, obviamente de la primera hora, vamos a tener las peticiones nuevas de subsidios de desempleo, que nos puede dar un pantallazo de cómo viene el empleo, que viene más o menos estable. Las ventas de vivienda de segunda mano, la comparecencia de la Lagarde para ver qué dice. Tenemos decisión de tipos de interés de Japón, que parece que se va a mantener en menos 0,10. Así que como verán, tenemos una semana plagada de decisión de tipos de interés.
Así como hay semanas que están plagadas de PMI, de PBI, etcétera, esta semana está plagada de decisión de política monetaria, donde se pone en manifiesto la tasa de interés de referencia. Ya el viernes sí vamos a tener bastantes PMI, tenemos el de Alemania, el de zona euro, acá también el de Reino Unido, tenemos de Estados Unidos también, o sea que el viernes tiene otro tinte, es otro tipo de datos, donde nos hace referencia más que todo de la parte productiva, a cómo viene portándose la parte de los gerentes de compra, nos habla de cómo viene el sector manufacturero y demás. Y los otros días de toda esta semana nos habla de cómo viene la tasa de interés, que sabemos que es muy dependiente de la inflación. ¿Mm? Bien, ¿se entiende? No sé si alguien tiene alguna duda. Espero que esté todo bien. Vamos a ir cerrando por acá. Todas las expectativas están puestas en el día de mañana. ¿Mm? Que lo volvemos a poner acá, miércoles, perdón. La decisión de la tasa de interés de Estados Unidos a la 1 de la tarde y media hora más tarde está la rueda de prensa donde Powell, Jerome Powell, que es el presidente, da su discurso, habla y muestra, digamos, la posición que él tiene de acá en más, qué es lo que espera. Yo creo que va a tener un tono muy suave su discurso, donde va a hacer evidencia a que van a seguir trabajando hacia la misma dirección, que dentro de todo la inflación se está conteniendo, pero hay algo que es muy real y es que el precio del petróleo viene subiendo mucho. Más allá de que ahora ha hecho esa corrección, que obviamente era bastante esperada, ¿m? Que habíamos trazado estas dos líneas, recuerdan, una línea roja agresiva, una línea un poco azul, casi negra, más conservadora para operar cortos, en el caso de que alguno lo quisiera hacer. ¿M? Estas subidas que viene teniendo el petróleo últimamente amenazan la estabilidad de precios, así que habría que ver eso. Esta señal, antes de leer el comentario, quiero cerrar este tema, la quiero marcar. Acá esta velita, esa segunda, esa pequeña, de ahí, esa vela ya cotiza directamente, totalmente por fuera de la línea roja. ¿Mm? Al ya haber roto, ahí nomás, cualquiera de ustedes que estaba esperando ese rompimiento, ahí nomás cierra esa vela, puede vender. Y efectivamente fue eso lo que pasó, el precio cayó. Estas líneas fueron trazadas en vivo en uno de los seminarios que se dieron la semana pasada. Si alguno no estuvo presente en alguno de ellos o no lo recuerda, puede ver las grabaciones que están acá subidas todas en mi canal de YouTube, que se llama Emilia Jiménez Trading. Y acá están todos los videos de cada uno de los seminarios. No recuerdo si fue en este del día 13 o este del día 14, pero en alguno de los dos fue. ¿Mm? Ya se acordarán ustedes si estuvieron presentes o si no ven las grabaciones de ambos. ¿Sí? Pero bueno, el precio del petróleo es un factor importante en este último tiempo con respecto a la aceleración de las inflaciones en algunos países. A ver, acá leo la pregunta que me han hecho. Los invito a todos a que me escriban en el chat, así voy leyendo sus consultas. Si salen buenos los PMIs, ¿eso es tomado como positivo o como negativo? Ya que podría subir la inflación. Ese dato se interpretaría así. En realidad, si vos tenés que los PMI en general tienen una trayectoria fuerte, significa que la economía está fuerte. ¿Sí? Significa que las economías se mantienen estables y que no hay un gran riesgo. Y con respecto a la inflación, depende el momento de la inflación. Te lo explico brevemente. Decíamos entonces, los PMI que se muestren fuertes, no solamente el dato de mañana, porque recuerden que no es un dato, sino la evolución del PMI, si muestra un movimiento alcista,
Obviamente, ese dato es positivo porque te está demostrando que el sector manufacturero, el sector de servicios, el sector productivo se mantiene a un buen ritmo y por lo tanto la economía de ese país. Pero si vos tenés una inflación lo único que hace es crecer, ahí sí es nocivo porque tenés un país que está fuera de control. Pero en este caso, las inflaciones de los países en general están todas bajando. Quiere decir que la parte monetaria está logrando el objetivo de bajar la inflación, pero todavía no está surtiendo el efecto secundario con respecto al PMI de bajarlo. Significa que todavía no se han visto o no van a repercutir los efectos secundarios de lo que significa bajar el IPC. O sea, todo depende de cómo esté la economía, ¿sí? Yo veo que en grandes rasgos las economías están pudiendo dominar la inflación. No hay mayores problemas ni mayores amenazas. Pero si los PMI suben y la inflación también sube, ya es otra cosa, ¿sí? Ese es el tema. A ver, creo que tenía otra duda. Sí, fue el día 14, dice Hugo, no ingresé porque hay mucha volatilidad, el mercado está inexacto. Y sí, el mercado está a la expectativa. Yo lo veo más tranquilo que otras veces, lo veo más claro y lo veo más ordenado. Más allá de que la amenaza sigue siendo la misma, ¿y a qué me refiero con amenaza? Las políticas monetarias restrictivas son siempre una amenaza, porque restringen la economía, porque aumentan los costos de las cosas. Y si las cosas, los préstamos, los costos, la mano de obra, todo es más caro, las inversiones tienden a disminuir. Esa amenaza persiste y no ha desaparecido. Pero como no se ha visto ese efecto en la economía, entonces estamos todos más tranquilos. ¿Sí? Es lo que yo siempre les digo con ese globo. Nosotros tenemos acá un globo que estamos inflando con mucho aire y ese aire es el aumento de tasas. La piel del globo, digamos, toda la parte que cubre el globo sería la fortaleza económica. Si yo empiezo a meter aire, es decir, aumento las tasas de interés y hago mucha presión contra las paredes de ese globo, si ese globo está débil, revienta. ¿Mm? Pero si ese globo está fuerte, se la aguanta. Y eso es lo que ha demostrado todo esto, ¿sí? Que a pesar de que las tasas se han mantenido altas durante mucho tiempo, que vienen subiendo paulatinamente hace más de un año, se mantienen altas y todo, la inflación cede y las economías todavía se sostienen. No significa que estén perfectas, pero se están sosteniendo y ese globo no ha explotado. Entonces, como ese globo no ha explotado, es que el mundo está más tranquilo, el inversionista también, porque no hay evidencias de que las economías estén al borde del colapso, sobre todo la de Estados Unidos. Hay otras que sí, quizá están más vulnerables, más peligro de recesión, como zona euro, pero Estados Unidos no, ¿sí? Y a eso se debe que estén un poco más tranquilas las aguas. No es que la amenaza ya no esté, sino de que están viendo, miren, están diciendo los inversionistas, parece que al final nos estábamos asustando y no pasa nada. Esa es la sensación, ¿sí? Acá dice Alexandra que tarde o temprano pueden verse los efectos. Sí, puede ser que sí, pero también puede ser que no. Hay economías que van a estar muy fuertes y que quizás no les haga daño, y hay otras que sí. Ustedes a eso lo tienen que hacer al seguimiento con la evolución del PBI, del PBI trimestral. Por eso les hablaba recién que cuando hay 2 trimestres consecutivos a la baja, negativos, se habla de una posible recesión. Eh, Recién estábamos hablando, a ver, crecimiento del PBI de Nueva Zelanda, que nos daba el ejemplo. A ver, no está el dato acá. Vamos a buscar Nueva
A ver si aparece. Por acá, por acá, por acá. Nueva Zelanda. ¿Mm? Nueva Zelanda, acá estamos mostrando 2 trimestres ya negativos, o sea que se puede hablar de una recesión técnica, de lo que es la definición de libros. ¿Mm? Y si ahora tiene otro trimestre más que no haya crecimiento, y bueno, no es bueno para nada. Ahora, si vuelve a crecer, es como que está entrando y saliendo de la boca del lobo. Está inestable. ¿Mm? Eso es lo que ustedes tienen que ir viendo país por país, es decir, cómo evolucionan los indicadores económicos, no uno, sino todos. Ustedes recuerden que, bueno, ya les he dicho en varias oportunidades que la economía marcha bien cuando ustedes ven que hay ciertos indicadores que están creciendo, como por ejemplo el PBI es el primero que tiene que crecer. La tasa de empleo también tiene que crecer, o lo que es lo mismo, la tasa de desempleo que caiga. Tienen que crecer también los PMI, tienen que crecer las ventas mayoristas o minoristas. ¿Mm? Estaría bueno también que crezca la balanza comercial, es decir, que las exportaciones sean mayores que las importaciones. ¿Mm? Estaría bueno también que la inflación ceda o que esté en niveles tranquilos. Estaría bueno también que las tasas de interés también estén en zonas del 2-3%. Si ustedes ven todos estos indicadores de forma global, dicen, bueno, una economía está estable o no. Pero no es un indicador, son varios. ¿Sí? No se queden con uno solo. Analizar una situación económica de un país son muchas las variables. Quizás están muy mal en una, pero hay otras en las que están bien. Y bueno, Nueva Zelanda tiene esta característica de que está bastante inestable con su PBI, pero hay otros países que no, que están mejor. ¿Mm? ¿Sí? Estados Unidos, que yo les mostraba recién, hace unos días, ha tenido sus periodos negativos, pero en realidad está lejos de volver a cero, de momento. Mañana puede haber sorpresas por parte de la Fed. Creo que puede darse la última subida de tasas. Sí, las sorpresas siempre están a la orden del día. ¿Mm? Nunca las descarten. Obviamente, las sorpresas traen volatilidad extra, porque no es lo mismo que los inversionistas estén esperando un dato y que el dato salga tal cual lo esperado, a que salga algo que nada que ver. ¿Sí? Es como que ustedes estén esperando una tormenta, tranquila. Saben que va a venir la tormenta y listo, pero si de repente viene un huracán, lo mínimo que van a hacer es gritar y asustarse. Acá es lo mismo. Nada más que estamos hablando de que en vez de un huracán, un dato económico. ¿Mm? La sorpresa siempre genera movimientos volátiles y de locura, porque es algo inesperado, ya sea negativo o positivo. Si es positivo, se celebra con fuerza. Si es negativo, se tiene miedo. Si es lo esperado, bueno, ya sabía que va a pasar, no me pongo loco. ¿Mm? Los sentimientos de los inversionistas son los mismos que en la vida real, no hay nada raro. Cuando ustedes se sientan que no entienden algo, que les cuesta, trasládenlo a la vida real, a cualquier cosa que ustedes hagan, es lo mismo. Los precios se mueven en base a las emociones y las emociones del ser humano son siempre las mismas. No hay ninguna cosa rara. Acá tenemos el gráfico del índice del dólar. En este caso, se está mostrando el gráfico en 4 horas. Podemos ver que el precio ha respetado muy bien todas esas líneas que veníamos trazando. Acá hay 3 toques, 4. Acá casi por poquitito. No es un quinto, pero lo podemos tomar porque es muy poquita la diferencia. Y el precio se mantiene acá, como quien dice, presionando el soporte. Hay una pequeña presión, que hay que ver que el precio no logre hacer estructura por acá abajo, porque si logra hacer estructura, entonces tiene la posibilidad de continuar cayendo porque ha roto un mínimo importante.
¿Mm? Sobre este tema, con respecto al dólar y al movimiento de las bolsas, he subido un posteo en Instagram y también en otra de mis redes, que es el siguiente, vamos a ver ahora el antes y el después. Estos gráficos son, creo que en marco diario, si mal no recuerdo, donde yo les muestro aquí el gráfico del dólar en comparación de las diferentes bolsas de Estados Unidos. Acá vemos el dólar que tiene una tendencia bastante alcista, al menos la última. Y si analizamos después Standard Poor's, Dow Jones y Nasdaq, en todas vemos algo en común. ¿Mm? Vemos que hay máximos cada vez más bajos. Acá también, 1, 2, 3, 4. Acá también, 1, 2, 3, 4. Máximos cada vez más bajos, que los unimos con esta línea negra. Acá es esta y esta. Y además, tanto en el Standard Poor's como en el Dow Jones, hay una línea horizontal, que es la azul, donde acá fue soporte y acá se volvió resistencia. Acá soporte, acá resistencia. Acá esto no sucede, salvo que la hagamos inclinada. Así, ahí sí sería una línea, pero bueno, no la trazamos. En este caso no la puse. Pero más allá de todo, línea o no línea, ¿qué es lo importante acá? ¿Por qué están esas flechas naranjas? Nosotros vemos que hay una presión bajista interesante. El precio, de hecho, cayó un poco más hoy. ¿Pero a qué se refieren esas líneas, esas flechas naranjas? A que si el precio logra romper hacia el alza y hacer estructura por encima de esas líneas inclinadas, entonces sí tenemos posibilidad de que los precios sigan subiendo. Pero mientras no lo puedan hacer, van a seguir presionados a la baja. Es una zona de prueba que debe vencer para demostrar fortaleza. ¿Mm? Vamos a ver entonces los precios de estos activos y podemos ver, bueno, acá vamos a ir a marco diario y podemos ver que hoy hubo algunas bajas más. No está descartado todavía el movimiento, pero en este caso el Standard Poor's necesita subir. El Dow Jones, también lo mismo, el Nasdaq más o menos tranquilo. ¿Sí? No estamos diciendo que sí o sí tenga que caer, pero es una barrera psicológica que tiene que romper para poder seguir subiendo. De momento es lo que muestran estos gráficos. Está en marco diario, esta imagen la subí ayer, no hubo tanto cambio, una sola vela más hacia la baja, pero no hubo gran cosa. Son, como dice aquí, puntos críticos que el mercado debe romper para mostrar que todavía tiene fuerza. ¿Mm? ¿Alguien tiene alguna duda? Espero que se esté entendiendo todo, que sepan cuáles son los datos interesantes que vamos a tener en cuenta para esta semana. ¿Mm? ¿Sí? Y vamos ahora a ver un poquito sobre el boletín, que obviamente acá rescata que lo más importante es la decisión de política monetaria que se toma mañana. Tenemos que ver también cuáles son los pronósticos económicos que nos van a estar informando en esa conferencia de prensa que es posterior, media hora después de la decisión. ¿Mm? Y obviamente tenemos que ver después la evolución de los datos que siempre les menciono. Crecimiento económico o PBI, la inflación, el desempleo y las tasas de interés en estos tiempos. O sea, tenemos que ver esos datos siempre, porque son los que marcan la evolución de una economía, pero de forma conjunta. No es que solamente veo la inflación y no veo el desempleo, o solamente veo el desempleo y no veo la tasa de interés. Es todo un sistema que funciona con todos esos componentes. Es como si ustedes analizaran un ser humano y vieran, la pierna o el brazo, y no ven nada de lo demás. No, si ven un cuerpo humano, tienen que verlo todo. No pueden ver solamente el brazo derecho o la mano izquierda. Entonces tienen que ver la economía en un conjunto. Crecimiento económico, inflación, tasa de interés, desempleo, los PMI,
las ventas, la balanza comercial. ¿Mm? Son varios datos para ver, que hacen que nosotros analicemos si vemos una economía saludable o no. Que puede ser que esté saludable y puede ser que aún así saludable y todo esté amenazada. O puede ser que esté totalmente en una fase terrible y no tenga escapatoria, como hay otras que sí, que están así. Bien, ¿qué otra cosita? Se veía que las acciones de Europa, es decir, bien en la madrugada del día de hoy, estaban siendo impulsadas por las empresas petroleras, ¿sí? Porque obviamente el petróleo está muy alto, como les mostrábamos recién, ¿no? Y obviamente el precio del petróleo suma preocupaciones sobre la inflación. Si los precios se mantienen durante mucho tiempo en esta forma, van a generar presión sobre la inflación. Recordemos que el petróleo no es cualquier materia prima, sino más. Es una materia prima muy importante y que se demanda muchísimo para la producción de otros productos. Se utiliza para el transporte, entonces se encarece todo el proceso. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, los derivados del petróleo se utilizan entonces para el transporte. ¿Mm? Eh, no sé, vamos a dibujar un barco, un auto, un camión, lo que ustedes quieran, que traslada la materia prima o traslada las mercaderías que se producen. También el petróleo se utiliza para el proceso productivo de la fabricación, no sé, por ejemplo, de plástico. No soy buena dibujando, aviso. Entonces, como el petróleo participa en varias partes del proceso productivo, tanto en la fabricación de artículos, en el transporte de otros, si se encarece, se encarecen los costos de fabricación, de transporte y en general de los productos. ¿Mm? Entonces, eso va directo a la inflación mucho más rápido que si se encarece, no sé, otra cosa, que no tenga un efecto tan general, ¿sí? Si se encarece, no sé, la plata, se van a encarecer los productos que son fabricados con plata o que tienen partecitas, repuestos que sean en plata. Aquellos que no, no tienen nada que ver. ¿Mm? Pero el petróleo tiene otro rol muy profundo, ¿sí? Bueno, acá habla de que las acciones mundiales también estaban ligeramente al alza el día de hoy, muy leve, el dólar que sigue cotizando en sus niveles muy altos debido a toda la expectativa que hay con respecto a las tasas de interés, que están altas, que generan rendimientos mucho más interesantes. ¿No? Y bueno, los mercados, como dice aquí, están pendientes sobre las decisiones de política monetaria de Reino Unido, Estados Unidos, Japón, entre varios otros, que como vimos hace un rato, al principio, son muchos países los que publican ese resultado. Y miren aquí lo siguiente, dice, la persistencia de una inflación elevada es la que ha obligado a los bancos centrales a subir tipos de interés, tal cual lo mencionamos. Este constituye el principal riesgo para la economía global, lo ha señalado la OCDE. Y también hace foco en que China está también generando problemas porque está en una fase de ralentización económica. Por eso es que baja las tasas de interés, para tratar de acelerar su economía. Entonces, ¿cuáles son las amenazas en este momento? En el mercado, vamos a tomar nota de ellas. Siempre hay amenazas dando vueltas, a veces son unas, a veces son otras. De las amenazas, ¿cuál tenemos? Las altas tasas a nivel global, que generan ralentización. El alto precio del petróleo, que genera un efecto alcista o una presión alcista en la inflación. Y por el otro lado, la desaceleración económica de China, ya que estamos hablando de la segunda economía más grande del mundo, que si no tiene fuerza, no puede demandar y no se puede reactivar la economía, no solamente de este país, sino que tira abajo la de otros países que dependen de China en particular.
¿Mm? Entonces, estas podrían ser, a mi criterio, los factores que son más amenazantes a los mercados al día de hoy. Desaceleración de China, aumento del precio del petróleo, aumento de la inflación y por lo tanto el aumento de las tasas a nivel global que vienen subiendo hace mucho y que se mantienen en esos niveles y que no hay pistas todavía de que bajen. Al contrario, se habla de mantenerlas o de subirlas, pero nadie está hablando de bajarlas. Y creo que no las van a poder bajar durante un tiempo hasta que la inflación no se acomode a nivel global en números aceptables, que ya sabemos que es el 2%. Bien, eh, acá tenemos, bueno, la caída que les había mostrado en el gráfico anterior, que no se ve tanto porque está en día. Es esta la caída de hoy. Cayó un poquito más, después volvió a subir y bueno, quedó ahí en la nada, en la mitad. Este es el activo Standard Poor's 500. Si nos vamos al Dow Jones, bueno, vamos a borrar esta línea que está torcida, pero acá que vemos que el precio eh, hizo esta caída el día de hoy. Y si nos vamos al Nasdaq, vemos que hizo esta de acá. O sea que los mercados hoy se han mantenido un poco débiles. En ningún caso veo que estén en un soporte interesante, salvo este quizá, pero los anteriores no están en soportes listos como para decir tomo una posición compradora o busco un rebote. Acá en el Standard Poor's el único más cercano sería este, o si no ya nos iríamos a uno horizontal, perdón, me salió un poco feo. Mm, pero no hay nada cercano, no hay ninguna estructura interesante que de momento nos dé algo de interés. Las últimas dos estructuras, al menos que veo acá en el Standard Poor's que dibujamos, fue esta aceleración, que el precio rompió acá, rompió y apoyó, es decir, que hace el retesteo, y la otra de la consolidación que rompió hacia abajo y dio cortos en varios índices bursátiles, que también los veníamos siguiendo acá en vivo en los seminarios. Pero de momento, ahora no veo ningún movimiento interesante, así muy relevante. O sea, operaciones va a haber siempre, ¿sí? Siempre puede haber alguna que otra, pero no hay ninguna que me llame mucho la atención a mí al menos. No sé si a ustedes les llama la atención algo, algún punto, algún activo que quieran chequear. Acá tenemos el oro, que subió levemente, pero se mantiene bastante tranquilo, no ha hecho movimientos tan grandes. El oro. ¿Mm? A ver esta línea, la vamos a trasladar acá, quizá tengamos algo para trabajar. Es lo único interesante que veo. A ver, más abajo. Ahí. Bueno, el petróleo está en el precio casi que llegó a la línea negra y continúa con sus caídas. A ver, acá me preguntan si hay novedades del yen. Las novedades las vamos a tener. eh, Recuerden que esta semana también se publican las tasas de Japón. Creo que era el jueves. A ver. Se ha dicho en general que no va a haber cambios, pero como sabemos, una cosa es lo que dicen, otra cosa es lo que hacen. ¿Mm? Y de momento no hay mucho. El día jueves a la noche, bien a última hora, va a estar la decisión de las tasas de interés, que el pronóstico es que se mantengan. No habría ningún cambio de momento. A ver el índice del yen para verlo de forma aislada. Acá está en días. Podemos ir a marco temporal de 4 horas. Sea cual sea la temporalidad, lo único que vemos es muchísima debilidad y no vemos que el precio del yen del momento tenga freno. Está muy débil. ¿Sí? Está bastante en mínimos.
Pero bueno, obviamente que si no hay ningún motivo para subir, y la especulación se va a ir siempre en contra del yen y se va a ir a favor de la moneda con tasa más alta. Es lo que hacen los inversionistas y es lo que hacemos todos nosotros. Vamos a ir en contra de lo que nos dé menos beneficio y a favor de lo que nos dé más, ya sea inversión o cualquier otra cosa en la vida. ¿Sí? Si no me da un interés, algo redituable, y no lo voy ni a mirar. Si me parece atractivo, interesante, eh, que me genera ganancias, bueno, sí. Si no, no. ¿Mm? Es por eso que el yen se mantiene tan débil y hay otros activos, otras monedas con tasa de interés alta que se mantienen fuertes, siempre y cuando la economía también lo esté, porque puede ser que la tasa esté altísima, pero la economía sea un desastre, entonces, por más que la tasa esté linda, no hay que lo sostenga. Si fuese por tasas, la tasa de interés de Argentina está en 118%. ¿Oyeron bien? 118%. Se lo puedo mostrar acá. Si fuese con ese criterio, Argentina tendría muchísimo interés. Pero a nadie le interesa porque la economía es un desastre. Entonces tiene que ver muchas cosas. Ven, acá está. Argentina, tasa de interés de 118%. Y encima estamos hablando de una tasa, que es la tasa que se da en los plazos fijos. Eso es lo que pagan al año por mantener pesos en el banco. A interés simple. Si a esto lo llevamos a interés compuesto, es decir, donde hacemos capitalización, se nos va a un 208 anual de rendimiento por dejar dinero guardado en el banco. ¿Qué inversión les da a ustedes en un año el 208% de ganancia? ¿Conocen alguna? Yo sí, el peso argentino. Pero bueno, eh, no es algo muy interesante. O sea, cuando como dice el dicho, no sé si en otros países lo dicen también, cuando la limosna es muy grande, hasta el santo desconfía. Es demasiado bueno para ser real. Pero bueno, la economía es un desastre. Entonces, por eso cuando me preguntan, ¿pero por qué Reino Unido, si tiene la tasa parecida u otro país, por qué si tiene la tasa parecida, por qué esta sube, por qué esta baja? Y bueno, porque hay que ver más allá. ¿Sí? No siempre es la tasa de interés, no siempre es el PBI, es todo junto. ¿M? Por eso lo reitero siempre, la economía se la analiza como un conjunto, no un solo dato en particular. Ustedes constantemente tienen que estar viendo todo el conjunto, porque ahí va a estar la respuesta de su análisis. Es como si analizaran una empresa, como en el caso de Disney acá, que analizamos una empresa y se fijan solamente en la cantidad de activos que tienen esta empresa. Pero no se fijan ni en el pasivo, ni cómo están sus deudas, ni cómo está su solvencia, no se fijan en cómo vende, qué ganancias tienen los inversionistas, nada, se fijan solo en el activo y está incompleto. Bueno, con las economías pasa lo mismo, si solo se fijan en la tasa de interés, por ejemplo. Porque si fuese por tasa de interés, Argentina sería súper interesante, pero no lo es, porque falla en miles de otras cosas. Bien, espero que se haya entendido todo este análisis que hemos hecho hoy. Nos hemos concentrado mucho en lo fundamental. Hemos visto algunos gráficos, pero lamentablemente no hay muchas cosas interesantes para plantear de acá hacia adelante. Lo único que pudimos rescatar a la hora de hablar de oportunidades es esta del petróleo, que la dimos el día 14, que acá me confirmaron. Creo que fue Hugo, sí, Hugo confirmó que fue el día 14, pueden ver la grabación aquellos que no asistieran, donde se dio la posibilidad de venta en el petróleo que hoy vemos que se materializó. Pero bueno, no tenemos otra nueva para dar hoy de seguimiento porque los precios
y las estructuras no estaban tan lindas hoy particularmente, pero hemos tenido otras que se han dado con anterioridad y las últimas fueron también todas esas consolidaciones que están marcadas acá y acá. Esos cuadros dieron buenas señales de venta también. Así que bueno, mañana los voy a estar esperando en este otro seminario que se da a las 10:30, horario de la mañana. Se pueden inscribir acá desde la página newcapitalsecurities.com. Vamos a ir hasta más abajo para que ustedes puedan participar en los seminarios. Directamente hacen clic acá en participar o si no, utilizan el mismo link de hoy. Mañana 10:30, horario de la mañana. ¿Mm? También les recomiendo que se registren con los boletines para recibirlos de lunes a viernes gratis en su mail. Como les digo, es gratuito y es muy amplio y tiene también señales para que ustedes tomen de referencia para sumarlo a sus propios análisis. ¿Sí? Es muy interesante este boletín. Los hace sentirse ya ayornados con el día a día de los eventos más importantes. Y también les recomiendo que se descarguen esta cuenta demo, que es esta de acá, que ya les mostré, MetaTrader 4, para que la vayan aprendiendo a usar, ¿sí? Para que aprendan cómo se maneja, cómo se grafican las líneas, empiecen a ver, a hacer análisis técnicos. Está bueno para ir aprendiendo. ¿Mm? Esa es la idea, de que ustedes utilicen todas estas herramientas gratuitas, cuenta demo, boletines, seminarios, para ir ampliando su conocimiento y que día a día se sientan más seguros y más completos con lo que van experimentando. ¿Bien? Mañana, en el seminario de mañana, vamos a hacer Perfecciona tu Trading. Es decir, que si alguno de ustedes tiene entradas que quiera compartir o que quiera que se las verifiquemos, a ver cómo les ha ido, qué tal han hecho el análisis técnico y el fundamental, mañana es el día para que traigan esa información. Me dicen, bueno, yo vendí eurodólar al precio 1,50, por decir un ejemplo. ¿Mm? Entonces ahí analizamos y vemos los puntos por puntos, ¿sí? Bien, eso es todo entonces por esta sesión. Les agradezco a todos la participación, los espero mañana. Gracias por estar siempre y que descansen. Chao, chao.